Muy bien. El Señor es bueno, su misericordia se renueva sobre nosotros cada día. Y quisiera seguir esta palabra que quiero compartir en la nota del Espíritu de lo que el Señor nos fue trayendo en la adoración, en la alabanza. Analizando un poco el libro de los Hechos y los últimos capítulos de los 4 evangelios, encontramos cosas que pasaron entre la resurrección de Jesús y la ascensión, que me llaman la atención, me han llamado la atención y quisiera centrarme un poquito en la vida de los apóstoles, en lo que sucedieron con estos hombres que siguieron a Jesús y con todas las dudas o situaciones que se les presentaron esos días de tanta incertidumbre. Y después meternos un poquito en el aposento alto. El aposento alto es un modelo a seguir si es que cada uno de nosotros queremos experimentar una experiencia con el Espíritu Santo. El aposento alto nos marca pautas de cómo proceder, de cómo actuar en Dios, para que el Espíritu Santo nos visite. Y esa experiencia del aposento alto debería ser nuestra experiencia diaria en nuestras casas, en nuestros grupos caseros, en nuestros encuentros, en todo lo que hagamos, tiene que haber esa experiencia de lo que sucedió ese día en Pentecostés. Ayer hablábamos con los jóvenes y los adolescentes y les preguntaba cuál era la última orden de Jesús antes de ascender. Y podemos decir que la última orden fue: vayan y hagan discípulos, como relata Mateo 28 y Marcos 16. Pero si analizamos los momentos, vamos a encontrar que en Lucas 24 hay una orden mucho más sencilla que Jesús les da, pero no por eso menos profunda. Lo último que Jesús les pide a los apóstoles, según Mateo 24, es: vayan a Jerusalén, permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y muchos de los discípulos, apóstoles, que estaban ahí en Jerusalén, no vivían en Jerusalén, vivían en Galilea. Y entre Galilea y Jerusalén hay más de 100 kilómetros de distancia. Así que acá vemos gente que estuvo dispuesta incluso a salirse de sus lugares, que siguieron a Jesús durante 3 años y ahora estaban en una situación de crisis, estaban en una situación complicada. El maestro había muerto. Si bien lo vieron resucitado, muchos dudaban, muchos estaban con situaciones ahí diciendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a venir, cómo sigue esto. Así que Jesús se encargó durante 40 días de aparecérseles después de resucitado y explicarles cuáles eran los propósitos y el proyecto que él tenía. Por eso Mateo 24 nos muestra una foto panorámica de lo que pasa en el momento de la ascensión. Así que les invito a que busquen Mateo 24, versículo 45. Y después vamos a saltar a Hechos capítulo 1. Lucas 24 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Estás hablando de Jesús. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento
y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en esta ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Versículo 50 dice, y luego de esto los sacó afuera hasta Betania, y bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y el versículo 52, ¿qué dice? Y con gran gozo volvieron a Jerusalén. Así que acá no vemos discípulos dudando o temerosos, o como Tomás, que no creía si no veía, o como el mismo Pedro, yéndose a pescar y volviendo a su viejo oficio, un poco desahuciado por su frustración. Acá vemos que ellos vuelven a Jerusalén con gran gozo. Algo había pasado en la vida de los discípulos, en la vida de los apóstoles. Jesús les abrió el entendimiento y pudieron comprender las Escrituras. La orden de Jesús fue: quédense acá. No le dijo ni siquiera los días, dentro de no mucho tiempo. Quédense aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. En un lugar lejano de sus familias, en un lugar lejano de su entorno, estas personas, estos hermanos, fueron obedientes y permanecieron en Jerusalén hasta el momento en que el Espíritu Santo debía venir sobre ellos. Ahora, ¿cómo era que el Espíritu Santo iba a venir? Nosotros hoy lo leemos y en las Escrituras y nos damos cuenta. Ahora ellos, ¿cómo sabían de qué manera iba a venir el Espíritu Santo? Por eso permanecieron ahí en Jerusalén, en el aposento alto, y ahí vemos un modelo a seguir, que ahora lo vamos a desarrollar. Pero el aposento alto marcó la génesis de la iglesia. Sin el aposento alto, el Pentecostés no hubiese sido posible. Si venía el Espíritu Santo al aposento alto y no encontraba a nadie, ¿qué hubiese pasado? Seguramente Dios lo hubiese resuelto de alguna manera, pero necesitó que en ese lugar haya personas obedientes que esperaran la llegada del Espíritu Santo. Por eso me quiero meter un poquito en Hechos, capítulo 1. Porque Lucas 24 y Hechos 1 es la continuación de la historia. En Lucas 24 el apóstol nos mete en una panorámica, pero en Hechos capítulo 1 nos metemos adentro del monte, de lo que pasó en esa conversación. Entonces Hechos 1, capítulo 1, dice, versículo 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, Jesús les mandó, les ordenó, les pidió con autoridad que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le oísteis que yo les dije, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de no muchos días con el Espíritu Santo. ¿Qué hubiese pasado
si los 11 apóstoles en ese momento no hubiesen obedecido? ¿Qué hubiese sucedido? El Espíritu Santo necesitó hombres y mujeres obedientes para completar la obra de Jesús. La promesa era que sobre toda carne debía ser derramado el Espíritu Santo. Así que era necesario hombres y mujeres para recibir esa promesa. La obediencia de estos hombres abrió los cielos sobre sus vidas. El Espíritu Santo quiere llegar a corazones obedientes. Cuando hay obediencia, el Espíritu Santo tiene un terreno fértil para trabajar. Cuando hay corazones dispuestos, el Espíritu Santo trabaja mejor. Muchas veces viene el Espíritu Santo sobre nosotros, nos cubre, nos envuelve, nos emociona, pero tal vez no logra quebrantar nuestro interior. Muchas veces el Espíritu Santo viene, nos habla, nos susurra, pero mi distracción es tan fuerte que no logro escucharlo. Muchas veces el Espíritu quiere irrumpir de mi interior, pero tal vez hay temores, hay miedos, hay dolores. El Espíritu Santo quiere en esta mañana tomar control total de nuestras vidas. Y necesita corazones obedientes. Necesita corazones obedientes. ¿Qué sucedió en el aposento alto? ¿Qué pasó esos 10 días? El Espíritu Santo vino sobre los discípulos en Pentecostés. Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Así que si Jesús murió y resucitó en la Pascua y estuvo 40 días con ellos predicando el Evangelio, aproximadamente entre la ascensión de Jesús y la llegada del Espíritu Santo hay 10 días. ¿Qué pasaron? ¿Qué pasó en el aposento alto en esos días? La palabra nos dice algunas cosas y podemos analizar. Y esto es lo que quiero transmitirles para que sea el Espíritu Santo el que trae revelación. El versículo 12 de Hechos 1 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto. Y allí moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120. Y a partir de ahí Pedro empieza a declarar palabra de Dios, y tomando pasajes de las Escrituras, llegan a la conclusión de que necesitaban reemplazar a Judas. Así que tomando pasajes de las Escrituras, tiran suerte, echan suerte y Matías toma el lugar. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó en esos 10 días? Y quiero nombrarte 7 u 8 cosas que pasaron. Porque creo que es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas en este tiempo. Vuelvo a insistir, el Espíritu Santo necesita corazones obedientes. Así que lo que hay en el aposento alto, en esos días de comunión, dice la palabra,
que permanecían juntos, unánimes, en oración. Lo primero que había era un espíritu de obediencia a la palabra. Ellos fueron obedientes a la orden de Jesús y permanecieron en el aposento alto. Así que lo que había era un espíritu de obediencia y había un espíritu de oración. Oraban esperando el momento. Oraban esperando la promesa de Jesús. Hubo algo que los motivó a estar ahí permaneciendo y orando y buscando para que Jesús cumpliera lo que él había prometido. Así que la obediencia nos lleva a la oración. Y no una oración cualquiera, sino una oración con propósito. Estos hombres, estos 120, permanecieron ahí 10 días orando y buscando en un solo espíritu, en una sola alma, en un solo corazón. Señor, envíanos la promesa que nos dijiste. Cumplí, Señor, lo que nos prometiste. Así que en el aposento alto había obediencia, hubo oración, hubo unidad. Era un solo cuerpo clamando por algo, buscando de Dios. Un solo propósito, una sola decisión. Señor, manifestate y glorificate. Obediencia, oración, unidad. Y en ese contexto empiezan a aparecer liderazgos. Pedro se levanta y empieza a buscar dirección de Dios y empieza a definir, y se nota un liderazgo bien marcado en la relación entre los hermanos. Pero además de todo eso había una expectativa alta por lo que iba a suceder. Estaban expectantes para que Dios se manifestara de alguna manera sorprendente. Vuelvo a insistir, nosotros hoy leemos el libro de los Hechos y nos damos cuenta cómo vino el Espíritu Santo. Pero dice que vino con un estruendo, con un viento recio, que aparecieron llamas de fuego. ¿Se imaginan lo que serían los hermanos ahí reunidos y pasando esto en medio de ellos? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué sucedió? ¿Qué es esto? Nunca antes había pasado. Pero la expectativa era alta para esperar lo que Dios quería hacer en medio de la iglesia. Y ahí comienza una búsqueda fuerte de Dios, porque también había conocimiento de la palabra. Vemos cómo Pedro cita continuamente versículos del Antiguo Testamento y está buscando de la palabra y está buscando de Dios. Eran hombres y mujeres dispuestos a expresar todo el depósito que Jesús había puesto sobre ellos. Eran hombres y mujeres que recibieron de Jesús y que ahora dijeron, bueno, ahora es el tiempo de expresar todo lo que Dios nos ha dado. Cuando nos abrimos a Dios en obediencia, en oración, cuando hay un espíritu unánime, cuando nuestra expectativa está alta en Dios, lo que sucede en nuestro interior es que Jesús comienza a fluir, que viene algo nuevo del Espíritu Santo. Obviamente, estos hombres también tenían sus dudas. Obviamente, estos hombres también tenían sus luchas. Tenían sus temores. Pero había una sola cosa que querían, que Jesús sea glorificado, que Él sea manifestado. Fueron obedientes, permanecieron allí,
se establecieron y esperaron con expectativa alta lo que Jesús quería hacer. ¿Cuál es tu expectativa en Dios? ¿Cuál es tu expectativa en Dios para este año? El otro día hablábamos con los hermanos y leí una frase ahí en internet, seguramente alguno la habrá visto. ¿Año nuevo? O era como diciendo, o vas a vivir un año nuevo o vas a vivir un año más. ¿Vas a vivir un año igual al que pasó o vas a vivir un año nuevo en Cristo con cosas nuevas en Cristo? Porque a veces el año nuevo, vida nueva, no es real. Si yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes, el resultado va a ser el mismo. Pero ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuál es mi expectativa de lo que Dios va a hacer este año en tu vida, en mi vida, en el entorno donde me muevo? Si leemos Hechos 2, Hechos 3, Hechos capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que esta irrupción del Espíritu Santo generó tal revolución en la sociedad que todos ya hablaban de lo que Dios estaba haciendo en medio de estos hombres. La presencia del Espíritu Santo fue tan notoria que todos hablaban y alababan a Dios y daban gracias por la vida de estos. Cuando vino el Espíritu Santo, en la primera predicación de Pedro, dice la palabra que se bautizan 3.000 personas. Y si seguimos leyendo en Hechos capítulo 4, habla como de otros 5.000. ¿Cómo administraban estos hermanos tanta cantidad de gente? No había internet, no había forma, pero estaba la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu expectativa para este año? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué querés que haga Dios en tu vida? ¿Qué querés que haga el Espíritu Santo en tu entorno? ¿Qué querés que haga el Espíritu Santo en tu familia? ¿Qué querés que haga el Señor en aquello donde te puso? En Hechos capítulo 2 vemos hombres seguros, hombres con unción, una iglesia firme, una iglesia valiente, una iglesia que vivía en servicio. Cuando llega el Espíritu Santo, todo lo que hacemos recibe una transformación. Hay fruto, se ve el resultado. Es notorio a todos los que te rodean que estás lleno del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu, los que nos ven dicen, ¿y este qué le pasa? Está lleno de Dios. Necesitamos mantener la expectativa alta de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Dios está llamando corazones, Dios está formando corazones, está preparando, está capacitándonos. Tenemos que estar conectados a Dios para entender lo que Él quiere hacer en medio nuestro. Estos hombres y mujeres entendieron que no había otra cosa que hacer, sino la de extender el reino de Dios. No había espacio para la duda, sino que había una experiencia con Dios en forma continua. Pero necesitaron el valor para quebrantar sus vidas y dejar que el Señor tome todo control de ellos. Amén. Cuando soy obediente a la palabra, el Espíritu Santo llega, fluye, imparte, acciona, transforma, ya no soy igual. Todo es tocado por la mano de Dios. Y esto lo creemos y damos testimonio que es así, porque no es un cuento o algo que nos dijeron, sino que es la experiencia nuestra de nuestra vida con Dios. Amén.
Aleluya, gracias Señor. El modelo del aposento alto es un canal para que fluya Dios. No es una traba o no es un dique que contiene, sino que es un canal para que fluya Dios. Y vuelvo a repetir lo que tiene este modelo del aposento alto. Tiene obediencia, tiene oración, tiene unidad. Hay una expectativa alta, hay conocimiento de la palabra y hay un depósito de Dios en nosotros para poder expresar y experimentar lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Por eso te animo en esta mañana a que dejes que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Él quiere quebrantar nuestras vidas. Un corazón obediente recibe un espacio mejor para que el Espíritu Santo se pueda mover. Y todos nosotros tenemos que ser perfeccionados en la obediencia. Jesús fue perfeccionado en la obediencia. En Hebreos dice que por lo que sufrió y por lo que padeció, alcanzó la perfección en la obediencia. Y si Jesús padeció y fue perfeccionado en la obediencia, yo tengo que transitar por ese mismo camino. La obediencia abre los cielos. La obediencia a la palabra y a la orden de Dios abre los cielos. Estos hombres fueron obedientes a un mandamiento de Jesús. Permanezcan en Jerusalén, porque va a venir el Espíritu Santo. Ellos ni sabían lo que vendría después de eso. Lo único que esperaban era que viniera el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, todo fue nuevo, todo fue distinto. Y muchas veces nuestras realidades no logran cambiarse porque no le damos el lugar al Espíritu Santo. Y nuestra obediencia a veces es limitada. O queremos hacer una transacción con Dios. Pero el Espíritu Santo quiere que crezcamos en obediencia. Jesús fue perfeccionado en la obediencia. Yo quiero ser perfeccionado en la obediencia, así como lo fue Jesús. ¿Para qué? Para tener una experiencia con Dios profunda. Para que sea Dios obrando de tal manera que sea notorio a todos que Jesús vive en mí. Como cantamos recién en una de las alabanzas. Que se vea que Jesús vive en mí. Pero para eso necesitamos corazones obedientes a la voz de Dios, a la orden de Jesús. Que busquen en oración, que busquen en un solo espíritu, en un solo cuerpo, la manifestación de Dios con expectativa alta. Y Dios hará maravillas en medio nuestro. Amén. Nos ponemos de pie, oramos.